Pues bueno, los tengan, raza lectora. Hoy estamos aquí nuevamente en un nuevo contenido para mostrarles a todos ustedes, ahora que estamos en épocas de terror, yo quisiera compartir con ustedes una colección, una recopilación de cuentos de uno de los par de artistas de los más importantes y destacables de la época moderna. Y esta viene en un formato algo especial, en un formato algo discriminado dentro del mundo de la literatura, que es el mundo del cómic. Les presento ante todos ustedes Guarida del Horror. Esta edición, sacada ya hace años, dentro de la colección Max, es un recopilatorio de varias historias de Edgar Allan Poe y de Howard Phillips Lovecraft. Está dibujada por principalmente Corben. Como pueden ver, aquí les voy a dar un pequeño vistazo. Es un tomo algo gordo, es un Monster Edition. Eso quiere decir que es una recopilación. Y es una historia, como pueden ver, en puro blanco y negro, con estas ilustraciones impresionantes, que yo la verdad me negaba a leer de chico por miedo, un poco porque, no manches, tener esta en tu colección pues se da miedo, ¿no? Es un cuervo y está en blanco y negro. Pero ya en estos últimos días lo agarré para leerlo, específicamente en estas épocas del terror, y la verdad una joyita, te transmite todo ese terror. Pero bueno, vamos a empezar a hacer la reseña principal de la historia. Empezamos por el formato. Aquí arriba pueden ver que tiene el logo de Marvel México. Y esta es la primera edición que se sacó. Aquí no tiene fechas, pero ya tiene sus tiempos. Yo creo que allá por el 2007, 2010. Y creo que existe otra versión con otros cuentos o otro empastado, pero yo tengo esta, que es la Monster Edition. Las Monster Edition son ediciones de este más o menos tamaño que recopilan una saga, una historia. Y los Omnibus recopilan varios de estos, recopilan varios Monster Edition. Aquí pueden ver a los artistas, que son Corben y Margopoulos. Serían los artistas que principalmente, los dibujantes o los escritores que principalmente trabajaron en la obra. Aquí pueden ver que dice Edgar Allan Poe y H.P. Lovecraft, que contiene sus poemas, narraciones y relatos. No recuerdo cuántos son de artistas, pero es más o menos la mitad de Poe y la mitad de Lovecraft. Y acá abajo pueden ver que dice Max. Max es una colección que se sacó Marvel, que trataba de historias más adultas, más maduras, que trataba temas sobre drogas, crimen, asesinatos, mostraban más sangre. Entonces son dibujos más crudos, por así decirlo, más, o sea, no tanto para el público infantil, sino para el público más maduro. No se lo des a tus hijos, ¿no? Bueno, aquí dice contenido explícito y requiere supervisión adulta. Aquí en el lomo pueden ver que dice Marvel México, Marvel Monster Edition, Guarida del Horror, y aquí pueden ver el cuervo. Y bueno, aquí finalmente en la parte de atrás pueden ver que tiene aquí una nota, lo pueden ver, esta es una ilustración que viene a acompañar esto. Aquí trae una pequeña reseña acerca de la historia, que pueden ver que aquí dice que llegó a Marvel Comics México, que es por medio del cual yo lo adquirí, esta recopilación. Y finalmente viene aquí que incluye estos números, incluye Guarida del Horror, Edgar Allan Poe del 1 al 3 y Lovecraft del 1 al 3. Estos son los números que contiene esta Monster Edition. Pueden ver, trae los comerciales como siempre, y de este lado ya trae una imagen de Edgar Allan Poe que nos deja ver todas las especificaciones de la historia, ¿no? Dónde fue impresa, quién la distribuye y eso. Aquí pueden ver una pequeña nota de presentación que incluye varios datos de Allan Poe, de Lovecraft y de Corben. Y aquí la ilustración del cuervo, totalmente a blanco y negro. Y empezamos con esta historia específicamente. El cuervo, como pueden ver, trae primero la ilustración y ya los cuadros de texto con las fotografías. Seguimos avanzando, pueden ver la cantidad de dibujos que tiene. Detalla la historia, no tal cual, no es totalmente la historia en un cómic, o sea, es una adaptación, pero pueden ver que al final de toda la historia tenemos el relato original del cuervo, por si quieres pues leer el original. Como pueden ver, son mucho más largos, que alargan la historia dentro del cómic y enriquecen la propia historia. Y es por si tú tienes ganas más de la literatura, lo lees y es más cómodo, porque los cómics normalmente se leen muy rápido, entonces esto alarga mucho la historia. Pues sí, aquí de hecho incluso pueden ver que en las historias viene esta, por ejemplo, tiene la imagen del cuervo, el nombre y una línea, y ya se detalla toda la historia. Y esa pequeña ilustración del cuervo va cambiando conforme la historia. Por ejemplo, aquí en el gusano podemos ver que contiene unos gusanos. Esta historia que también está bastante interesante, aunque algunas son algo
confusas en su manera de escribir. Recordemos que ya son artistas no modernos, ya tienen sus tiempos. Incluso pueden ver que trae ilustraciones que sirven para hacer como división entre historia y historia. Muy buenas ilustraciones. Aquí pueden ver que esta edición trae varias portadas variantes. Estos son los que traen varios Omnibus o Monster Edition de cómics, que normalmente traen las versiones variantes de los artes que pudieron haber puesto, ¿no?, dentro de las historias. La verdad es contenido muy bueno, porque si nada más compras los números individuales, por ejemplo si compras Guardia del Horror, Edgar Allan Poe 1 nada más, no traen este contenido, es muy chiquito y es mejor tener las recopilaciones, ¿no? Entonces, pues yo les quería compartir esta historia principalmente porque es una diferente manera de pasar estas épocas de terror, ¿no? Yo creo que el terror es una de las cosas que más difícil se logra conseguir, pues a muchos no les dan miedo las mismas cosas, ¿no? Pero si en vez de ver la película de terror, que normalmente ves, te pones a leer una historia de terror, es posible que te transmita ese mensaje de temor, ¿no?, que tienes. Y esa es una buena manera, porque incluso las ilustraciones son algo inquietantes, algo perturbadoras, y eso te ayuda a sentir mejor la historia. Y bueno, si ustedes tienen alguna otra edición de terror o alguna leyenda que nos gusten compartir, déjenla en los comentarios. Y si quieren pueden buscar las otras reseñas de la otra edición que existe de la Guarida del Horror. Se los recomiendo.